Buenas tardes, nos acercamos una vez más juntos a la palabra de Dios para hacer un ratito de oración. Celebramos hoy a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Tenemos algún domingo en nuestra comunidad, así que rezamos especialmente por él o por ellos, los que lleven su nombre. Seguimos con la lectura del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Consigue finalmente Jesús ese tiempo de soledad que estaba buscando, o mejor, tiempo de encuentro con el Padre. Está solo, lo estaba buscando, se quedó atrapado porque se compadeció cuando vio a la multitud, lo escuchábamos ayer, a la multitud necesitada de salud y de alimentos. Finalmente Jesús despide a la gente. Me quedé pensando porque el Evangelio de Juan, cuando cuenta la multiplicación de los panes, dice que Jesús se retira porque se da cuenta que quieren hacerlo rey. Como sea que necesita Jesús su tiempo de soledad, también probablemente la manifestación de su poder a través de la multiplicación de los panes habrá provocado esto, ¿no? Entonces, finalmente Jesús necesita esto, necesita ese tiempo de encuentro con su Padre, despide a la gente y despide a los discípulos, y dice el Evangelio, los obliga a subir a la barca. Es notable cómo los hace esperar, ¿no? Porque habla del atardecer, cuando la barca está lejos de la costa, sacudida por las olas, y habla de la madrugada, cuando Jesús se acerca a ellos. Dos cosas para hacer nuestra reflexión también. Los obliga a retirarse y los deja prácticamente toda la noche en medio de la tormenta. Jesús se manifiesta, como decía, al menos como Mesías, a partir de la multiplicación de los panes, y ahora consigue, habiendo podido controlar las fuerzas de la naturaleza, arranca de los corazones de los discípulos una confesión que es mucho más que la de reconocer a un Mesías. Tú eres verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Una situación que para Mateo viene bien recordar porque viene a iluminar la realidad de la iglesia naciente. Esta barca donde navegan los discípulos es como un signo de esa iglesia que navega en medio del mundo, en medio de persecuciones y de muchas dificultades que están experimentando por el anuncio del reino, con la dificultad a veces de reconocer a Jesús presente, esto que a veces los relatos de las apariciones de Jesús nos han hecho ver. A los discípulos les cuesta reconocer a Jesús, pero en distintas situaciones, ya cuando Jesús no se hace visible, también les cuesta reconocer esa presencia, sobre todo en medio de la dificultad. Esto para la iglesia naciente, esto también para cada uno de nosotros. Podemos reconocer que en los momentos de dificultad nos cuesta reconocer que Jesús está vivo
y presente. Entonces, para la iglesia que navega en medio de las dificultades, para nosotros que navegamos en un mundo que está tan lejos de ser lo que Dios desea, quiere y espera, sentimos también esa como necesidad de descubrir la presencia de Jesús, de reconocerlo realmente presente y con poder. Este Jesús que llega y en cuanto llega empieza también otra vez a sanar a los enfermos. Subrayo esta situación de que Jesús obliga a los discípulos y los deja solos un tiempo. Parece mentira que esta experiencia de dificultad, de ausencia de Él, es como si Jesús de algún modo la quisiera. De algún modo no solo permite, sino quiere que nosotros podamos también hacernos fuertes en medio de la tempestad y tengamos también la experiencia de saber acudir a Él. Pidámosle que nos ayude en nuestras dificultades, cuando la barca de nuestra vida, la barca de la iglesia sienta las tormentas, los golpes, las persecuciones, las dificultades, en definitiva, cuando vemos, como decía, que las cosas están tan lejos de ser como Dios espera, navegamos en un mundo donde hay tanta tormenta y tanto malestar, que no perdamos en ese sentido la fe y que no temamos esta frase que Jesús repite tantas veces en el Evangelio: no tengan miedo, no teman. Que el Señor nos fortalezca en la fe, nos ayude a ponernos cada vez más en sus manos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.